Bienvenidos a Ecos del Territorio. Quien les habla, Aura Blanco, desde la hermosa ciudad de Barranquilla, tierra de ecosistemas culturales diversos donde el río y el mar se abrazan para contar historias de encuentro, memoria y transformación. Barranquilla, conocida como la Puerta de Oro de Colombia, ha sido históricamente un punto de llegada de intercambio cultural. A través de sus embarcaciones llegaron saberes, músicas, lenguas, tradiciones y costumbres que hoy enriquecen nuestra identidad. Aquí la diversidad se hace viva todo el año. No solo en su evento cultural más emblemático, el Carnaval de Barranquilla, declarado obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Un carnaval que representa la fuerza de la tierra colombiana, la herencia indígena, africana y europea, que se entrelazan en la danza, la música, la oralidad y la tradición. Recordamos que educar en muchas lenguas también es aprender desde la diversidad, la memoria y el territorio. En este espacio sonoro nos proponemos reflexionar sobre el aporte de las pedagogías decoloniales con enfoque intercultural en la práctica educativa, reconociendo la importancia de los saberes indígenas, campesinos y comunidades como pilares para construir una educación plural, crítica y situada. A través de este recorrido abordaremos la relación entre la educación, territorio, diversidad, cultural, comprendiendo cómo las lenguas, las memorias, las experiencias de los pueblos se convierten en metodologías vivas de aprendizaje. Nuestro objetivo es confirmar el valor de las pedagogías decoloniales en el ejercicio educativo y plantear una reflexión personal orientado a transformar las prácticas pedagógicas desde la inclusión, el diálogo de saberes y el reconocimiento de múltiples formas de hablar y comprender el mundo. Gracias, Aura, por esa introducción y qué buenas estas dinámicas de aprendizaje donde muestran ubicaciones geográficas, nutren de saberes culturales y diversos lenguajes que pueden ser verbales y no verbales. Quien les habla, Gina Marcela Morales. Me encuentro en la ciudad de Florencia, departamento del Caquetá, denominado la Puerta de Oro de la Amazonía, donde el oro es verde. Situado en el piedemonte amazónico, es un mosaico de culturas indígenas y de colonos que ofrecen una experiencia de turismo y naturaleza. Soy terapeuta ocupacional apasionada por mejorar la autonomía y la calidad de vida de las personas, integrando la cultura, creencias y valores del paciente en su proceso de rehabilitación, promoviendo la justicia ocupacional y adaptando las intervenciones a contextos locales. Para iniciar, es importante comprender algunos conceptos fundamentales. Las pedagogías decoloniales son propuestas educativas que cuestionan las estructuras tradicionales del conocimiento heredadas de la colonialidad, dando valor a saberes históricamente invisibilizados. Lo mejor de estas pedagogías es que reconocen y valoran los conocimientos que han sido ignorados durante mucho tiempo. Me refiero a los conocimientos de las comunidades indígenas, afrodescendientes y rurales. Esto no solo nos hace entender el conocimiento de una manera diferente, sino que también nos lleva a una educación más justa e inclusiva, cuando se consideran las necesidades y perspectivas de todos. Sin embargo, poner en práctica estas pedagogías no es fácil. Hay desafíos importantes, como la formación de los docentes, adaptaciones pedagógicas y el cambio en las estructuras de las instituciones en entornos inclusivos, políticas de equidad y participación familiar. Gracias, Aurellina. De verdad, estas dinámicas dejan mucho para pensar. Yo soy Ingrid Montoya y quiero sumar a esta conversación algunas reflexiones a partir de lo que ustedes compartieron. Les hablo desde Bogotá, desde Ciudad Bolívar, un territorio lleno de diversidad, de historia y de aprendizajes que nacen de la vida misma. Desde mi rol como docente de apoyo en el colegio La Estancia San Isidro Labrador, he ido encontrando que educar no es solo enseñar contenidos, sino reconocer que cada estudiante aprende de maneras distintas y desde su propia historia. En ese camino, herramientas como el PIAR y el DUA nos han permitido abrir la mirada y reconocer los saberes indígenas y campesinos como conocimientos vivos, que no solo enseñan, sino que también constituyen identidad, memoria y sentido de comunidad. En esto nos lleva a algo más importante, empezar a valorar las lenguas, los relatos, las experiencias como formas reales de aprender. Por eso, en la práctica se vuelve clave integrar lenguas propias del territorio, trabajar con historias familiares, diseñar actividades que permiten diferentes formas de participación y, sobre todo, involucrar a la comunidad en los procesos educativos. Y es que las lenguas indígenas y campesinas no son solo para comunicarnos. En ellas viven historias, valores y formas de ver el mundo a través de cuentos, cantos, tejidos o relatos. Las comunidades comparten su memoria y con ella también enseñan. Por eso, cuando hablamos de educación en múltiples lenguas, no se trata solo de usar distintos idiomas, sino de reconocer y hay muchas maneras de entender y habitar el mundo. Significa abrir la escuela a esas voces del territorio y entender que allí también hay conocimiento. Al fin, se trata de construir en educación más cercana, más humana, donde la diversidad no sea un reto, sino una oportunidad para aprender mejor y con más sentido. Buen día, Aura, Gina e Ingrid. Gracias por sus valiosos aportes. Cada uno de ustedes enriquece mi labor como docente. Es importante pensar también que los saberes indígenas y campesinos enriquecen la educación porque nos enseñan desde la experiencia de la colectividad y la conexión con la tierra. También nos enseñan el valor de la palabra, la memoria oral, el trabajo comunitario, la espiritualidad y el cuidado de la naturaleza. Estos saberes permiten construir una educación plural, crítica y situada, capaz de responder a las realidades y necesidades de la comunidad. Autores como Paulo Freire nos recuerdan que la educación debe ser un acto de liberación y diálogo, donde los saberes populares y comunitarios tienen un lugar legítimo. También Catherine Walls plantea que la interculturalidad crítica y las pedagogías decoloniales nos invitan a cuestionar las jerarquías del conocimiento y reconocer la verdadera diversidad como una riqueza. También, del mismo modo, Sousa habla de la epistemología del sur,
que reivindica las memorias, las lenguas y las prácticas de los pueblos como fuentes válidas de reconocimiento. En el contexto colombiano podemos tener en cuenta la experiencia del Consejo Regional de Indígenas en Ayuicao, en el Cauca. Muestran cómo la educación propia integra lengua, espiritualidad y territorio en la formación de los estudiantes. Desde esta perspectiva, puedo decir que educar en muchas lenguas y reconocer los saberes del territorio no es solo un complemento opcional, sino una necesidad para construir una escuela más justa y coherente en las realidades sociales. Cada lengua guarda una memoria, cada territorio una enseñanza, cada voz un saber por escuchar. Como docentes, nuestro reto es abrir espacios donde estas memorias y voces puedan dialogar con el currículo, transformando la manera en que aprendemos y habitamos el mundo. Gracias, compañeras, por sus valiosos aportes. Y desde este espacio de reflexión personal, considero que la práctica educativa debe abrir espacios para la oralidad, la participación, la creatividad y el reconocimiento de cada historia vivida. Educar desde el territorio es comprender que cada estudiante llega al aula con una memoria, una cultura, una forma particular de aprender y educar, y una mirada decolonial es reconocer que ningún saber está por encima de otro. Contribuyo a construir espacios educativos donde la diferencia no solo se respeta, sino que se valora como una oportunidad de aprendizaje colectivo. Se debería considerar la diversidad como un patrimonio común de la humanidad, ya que al final, cada uno de nosotros es un ser diverso con derecho a ser respetado. UNESCO. En esta línea, Herrera Fernández 2022 plantea que el bilingüismo debe entenderse más allá del dominio de dos lenguas, ya que se relacionan con el reconocimiento de identidades y formas particulares de comprender el mundo, como sucede en la comunidad sorda, donde la lengua de señas adquiere un valor cultural y formativo fundamental. Esta perspectiva permite cuestionar prácticas educativas tradicionales que han privilegiado un solo tipo de lenguaje y conocimiento, limitando la diversidad de formas de aprender y expresarse en el aula. En este sentido, asumir una postura intercultural y decolonial en la educación implica, desde mi práctica, reconocer a los estudiantes como sujetos de saberes y derechos y valorar sus contextos y promover estrategias pedagógicas que dialoguen con sus realidades, aportando a la construcción de una escuela más inclusiva, plural y significativa. Educar en muchas lenguas es abrir la puerta a la diversidad cultural y a la interculturalidad crítica. Es comprender que la enseñanza no se limita a transmitir contenido, sino que implica construir puentes entre los saberes académicos y comunitarios, entre epistemologías dominantes y aquellas que han sido históricamente silenciadas. Desde una mirada colonial, esta práctica nos desafía a cuestionar las jerarquías del conocimiento y a dignificar las voces que han sido excluidas. Las pedagogías decoloniales proponen profundas transformaciones pedagógicas, pasar de una educación vertical a una educación dialógica, de la memorización a la reflexión crítica, del currículo impuesto al currículo contextualizado y de la homogeneidad del reconocimiento de la diversidad. Como propuesta concreta para transformar la práctica educativa, es necesario incorporar en el aula espacios para el diálogo de saberes, el reconocimiento de las lenguas indígenas y campesinas, el uso de relatos comunitarios, pedagogías artísticas y proyectos que conecten al estudiante con su territorio. Cada lengua guarda una memoria, cada territorio una enseñanza y cada voz es un saber por escuchar, porque educar en muchas lenguas transforma nuestra manera de aprender y habitar el mundo. Gracias por acompañarnos en Ecos del Territorio, tejiendo voces y saberes para educar en muchas lenguas.